Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Jehová, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Vamos a orar, amén. Oh Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has permitido que este día, Señor, nosotros podamos estar en este lugar, Padre Santo, y Padre bendito, darte honra, darte gloria, darte adoración, Señor. Y también, Padre Santo, poder exponer nuestras peticiones delante de ti, Dios bendito. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios Santo. Gracias porque, Padre bendito, tú no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras maldades, Dios. Tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es grande, Padre Santo, que has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu ira, Señor, no nos ha consumido, Dios. Porque tu ira, Señor, contra el pecado, Padre Santo, con nosotros, Dios, no se ha hecho efecto, Dios. Gracias, Señor, porque solo por tu misericordia y solamente por tu bondad, Señor, es que hoy podemos estar aquí, Señor, Padre, delante de ti, Señor, ante ti, oh Dios, acercándonos, Padre, con nuestras peticiones, Dios, y nuestra plegaria ante ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque solo tú has permitido que esto pueda suceder, oh Dios. Solo tú, nada de lo que nosotros podamos hacer, Señor, podría acercarte a ti, oh Dios. Podría acercarse a ti, Padre Santo. Nada de nuestra justicia, nada de nuestro, Señor, de lo que podamos llamar buen comportamiento, Dios. Padre Santo, podíamos hacernos aceptos delante de ti, Señor. Solamente tu sangre preciosa, oh Dios. Solamente ese sacrificio bendito, Señor. Es lo que hoy nos tiene aquí de pie, Señor. Es lo que hoy, Padre Santo, nos permite venir ante ti, oh Dios. Gracias te damos, Dios eterno, porque tú nos permitiste, Señor, nuevamente, Señor, una vez más, Señor, exponer nuestras necesidades, nuestras peticiones, Padre. Creemos que tú las has escuchado y creemos, Señor Jesús, que tú, Señor, has contestado, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para nuestra vida. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces todo, Dios Padre, y estamos confiando en ti, bendito Dios. Gracias, Padre. En esta tarde, Señor Jesús, queremos alabar y exaltar tu nombre, Señor, reconociendo que tú estás en este lugar, Señor. Siempre, Señor, moviéndote, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Digámosle, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. muévete en mí, Dios Muévete en nosotros, en nuestra vida. Toca nuestra mente, nuestro ser entero. Cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Oh, que podamos llegar a esa estatura que es Cristo Jesús, llena mi vida de tu donde podamos ser más como tú, bendito Dios. Dios Espíritu. Muévete en
muévete en mí. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Sobre mí tu vida. Nuestra aire, este aliento de vida, Padre. Oh, Padre. Sobre Dios. Donde podamos levantarnos con poder, donde podamos levantarnos, Señor, para honrarte, para glorificarte, para pelear la buena batalla, Dios eterno, para ser valientes y esforzados y no desmayar, aunque venga la prueba y la lucha, podamos estar de pie con ese soplo de vida que tú das, Padre, con ese viento, Padre eterno, la cual necesitamos. Todo el tiempo, cada mañana, cada instante de nuestra vida, Padre, necesitamos de ti, Dios eterno. Así como soplaste aliento de vida en Adán, sopla aliento de vida en nosotros. Vida que te pueda honrar, Padre, todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, porque solamente en tu presencia podemos recobrar fuerzas. Podemos recobrar, Señor, ese aliento de vida, Padre. Podemos estar confiados en ti. Tú eres nuestra roca inconmovible. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestro socorro. Oh, nuestro estandarte. Oh, nuestro sanador, nuestro suplidor. Tú eres Dios. Cristo sopla,
el único, el grande, el soberano. Tú eres nuestro Dios. Oh Dios eterno, gracias, gracias por el privilegio que es de estar en tu casa, de poder entonar estos cantos, de poder comunicarnos contigo, Dios eterno. Y saber, Señor, que tú estás, Señor, al pendiente de nosotros. Que tú, oh Dios, inclinas tu rostro, tu oído hacia nosotros. Oh Padre, gracias. Gracias, Dios eterno. Porque tú eres Dios eterno. Todo para nosotros, Dios. Gracias, Padre. ¿Cómo no darte la honra y la gloria, Dios Padre? ¿Cómo no alabar y exaltar tu nombre, Señor, en los momentos difíciles? Porque sabemos, Dios Padre, que tú nos quieres enseñar, Señor, cosas grandes, Padre, y poderosas. El estar confiando en ti, el tener nuestra confianza no en las personas, no en nuestra familia, no en la economía, no en nuestro trabajo, no en lo que nos rodea, Dios eterno, sino solamente en ti. Gloria a Dios, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 16. Seguimos estudiando, hermanos, este tema, y hoy lo concluimos: cómo conducirse en la iglesia. La próxima vez que abramos nuestra Biblia para estudiarlo ya va a ser en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde por el privilegio que nos das de estar vivos, de estar en tu casa, de estar con salud,
Te damos gracias también por las luchas, por las pruebas, por las necesidades, por toda situación que para nosotros no nos gusta y es adversa, es a lo mejor dolorosa, Señor, pero te damos gracias porque tú eres el soberano y porque sabemos que si tú lo permites, Señor, es porque es para nuestro crecimiento, es para reafirmar, Señor, para crecer en fe, en gracia, en conocimiento. Señor, al estudiar tu palabra, ilumínanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos y todo lo que aprendamos, los versículos, Señor, de tu palabra, Señor, puedan ser como martillo que quebranta la piedra, puedan ser como lámpara que ilumina nuestros pasos, pueda ser, Señor, el ungüento, Señor, que sane nuestras heridas, Señor, el bálsamo, Señor. Gracias, me pongo en tus manos, reconozco mi incapacidad y mi insuficiencia, reconozco también mi absoluta y total dependencia de ti. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Estamos estudiando, hermanos, este tema titulado ¿Cómo conducirse en la iglesia? Aunque llegamos al versículo 16 y dijimos que para poder llevar a cabo lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo en el verso 14 y en el verso 15, más que nada en el verso 15 le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dijimos, hermano, que nadie puede ser columna y baluarte de la verdad a menos que entendamos el verso número 16. Lo hemos visto, hermano, frase por frase, desde donde dice Dios fue manifestado en carne. Dijimos que ahí habla, hermanos, de la encarnación de Jesucristo, justificado en el Espíritu. Todo fue hecho, respaldado, hermano, por Jesús, y hecho por Jesús y respaldado por el Espíritu Santo. También vimos que fue visto de los ángeles y que fue predicado a los gentiles. Las últimas dos frases, si pudiéramos decir, hermanos, que el misterio de la piedad puede componerse de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas, 6 cosas, 6, hermanos, no sé cómo llamarlo, hermanos, pero de estas 6 manifestaciones, de 6 cosas que habla este versículo, nuestra vida, hermano, va a ser cambiada de una manera poderosa. Vamos a estudiar los últimos 2 frases y 2 verdades, hermanos, del misterio de la piedad. Cuando hablamos del misterio de la piedad, estamos hablando dijimos que es el misterio de la religión, el misterio del cristianismo, o más bien sería el misterio de Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo, amén. Y llegamos a esta frase que dice: creído en el mundo. Cuando nosotros vemos esta frase, hermanos, tenemos que hacer énfasis al resultado de la predicación del evangelio. Nadie puede creer, hermano, en Jesucristo. Nadie puede creer en el misterio. Y esto ahorita que estoy diciendo ministerio, nosotros los estudiosos o los cristianos que debiéramos ser estudiosos de la Biblia, tendríamos que tener cuidado, hermano, cuando usamos estas palabras, porque a veces cambiamos para decir el ministerio pastoral o el ministerio de apóstol. A veces lo leemos mal y decimos el misterio, y cuando se trata del misterio hablamos y decimos el ministerio de la piedad. Son 2 cosas similares, pero que son muy diferentes. Entonces, el misterio de la piedad, hermanos, habla de la predicación de ese misterio que ahora fue revelado. Dijimos, hermanos, que en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, hermanos, se los dieron a conocer. Es más, dijimos que el Antiguo Testamento, se sabe que teológicamente se habla del Antiguo Testamento como la sombra del Nuevo Testamento.
Todo apuntaba a Jesucristo, pero los antiguos no podían ver, hermano, a la manifestación del misterio de la piedad como nosotros lo estamos viendo. Ellos lo veían por sombras, por figuras, por prototipos. Entonces, pero nosotros se hace una realidad, hermano, el misterio de la piedad. Entonces, creído en el mundo, nadie puede creer, hermano, algo, o nadie puede tener fe en algo a menos que se lo prediquen, a menos que se lo den a conocer. Entonces, esto me llama mucho la atención, hermanos, y quiero que veamos algunos versículos y después vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo podemos creer en ese misterio de la piedad, o más bien en Cristo? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, verso 14 al 18. Vamos a estar leyendo mucha Biblia. Y por favor le ruego no se me desespere, solo lea ahí conmigo. No vamos a analizar todo, solo quiero que lo leamos y después lo vamos a aplicar. Dice, Pablo le habla a la iglesia de Roma y le pregunta a sus oyentes: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie puede hablar, nadie puede invocar el nombre de Dios o el nombre de Jesús si no han creído primero en Él. Entonces se hace una pregunta y Pablo tiene una manera de enseñar a través de las preguntas. Los salmistas también, hermano, para enseñar algo tienen que hacer unas preguntas. Y aquí dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y eso nos lleva a recordar, hermano, nosotros cuando estábamos sin Cristo. No podíamos invocar el nombre del Señor. Decíamos que hablábamos con Dios, pero estábamos engañados. No se puede. Y luego dice: ¿y cómo creerán? Aquí está esto. La frase que estamos estudiando es creído en el mundo. Y aquí hay una verdad poderosa, aunque esa manera de pregunta dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se puede. No se puede, hermano, creer en alguien. Y la palabra creer es: no se puede tener fe en algo que yo no conozco. Porque también el apóstol dice que la fe viene por el oír, ¿verdad, hermanos? Y el oír de la palabra de Dios, el oír de Jesús. Entonces, la gente no puede creer en aquel de quien no han oído. Y luego dice: ¿y cómo oirán? Escuche, y aquí ya nos involucra a nosotros, los que ya conocemos, hermano, el misterio de la piedad. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí entramos nosotros, verso 15. ¿Y cómo predicarán? Está hablando, hermano, de la gente que no ha oído, que no ha creído, que no puede invocar, que no tiene esa fe. Y aquí, hermanos, también habla de gente que tiene que ir a predicar. Pero aquí encuentro otra verdad a manera de pregunta. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren, qué, hermanos? Enviados. Entonces aquí hay una verdad absoluta. Todos aquellos, hermanos, que vamos a predicar es porque hemos sido enviados por Dios, por Cristo. Y eso se muestra, hermano, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahí nos está enviando, pero está enviando a aquellos que ya hemos creído en Cristo. Entonces nadie puede hablar del misterio de la piedad a menos que haya sido enviado. ¿Cuántos creen que nosotros hemos sido enviados? Eso se le conoce en el mundo cristiano, hermano, como la gran comisión. Todos, aquí no está hablando de pastores en Mateo, no está hablando de diáconos, no está hablando de apóstoles o de ministerios primarios, sino está hablando de todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Y luego afirma una verdad, hermano, bíblica. Dice: como está escrito. Aquí no es que parece que les va a ir bien los que predican. No, la Biblia dice, cuando dice como está escrito, está diciendo en otras palabras, la Biblia dice, Dios dijo,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjese, hermano, aunque nuestros pies chuecos y todo, no está hablando de esa, de lo externo, aunque a lo mejor algunos con defectos, no está hablando de eso, sino habla de que los pasos no los usan como en el libro de Proverbios, le hacen mal uso a los pies, hermano, solo corren hacia el mal. Aquí los que han sido dedicados, los que han sido enviados, hablan de ellos y les dice, cuán hermosos son los pies. ¿Con qué se anuncia el evangelio, hermanos? Se anuncia con la boca, pero los pies nos llevan, nos conducen, nos hacen caminar. Imagínense que tengamos que viajar a, no sé, a una hora, nuestros pies nos tienen que llevar. Entonces dice, hermosos son los pies de los que anuncian. Está hablando aquí que todo lo que yo soy tiene que servirle al Señor. Dice, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es, hermano, la definición de evangelio. Buenas nuevas de salvación. Verso 16. Mas no todos, lo dije hasta el 18, sí, mas no todos obedecieron al evangelio. Escuche esto, hermano. Mas no todos obedecieron al evangelio. Esto quiere decir que cuando nosotros predicamos, no nos enojemos, no nos enfademos, no nos desesperemos, si no todos obedecen al evangelio. Todos en algún momento nos frustramos cuando predicamos y la gente no hace caso, pero la Biblia dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Y habla del profeta Isaías, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Va a llegar el tiempo, hermanos, y está llegando el tiempo donde este evangelio está siendo predicado a todas partes. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 25. Las maneras, hermano, de cómo el evangelio, de cómo el misterio de la piedad tiene que ser predicado. Esto lo usó nuestro hermano Auner en su predicación. Porque la palabra de la cruz, escuche esto, hermano, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y aquí habla del evangelio como palabra de ¿qué, hermano? De la cruz. La palabra de la cruz. ¿Por qué la palabra de la cruz? Porque el sacrificio que se hizo ahí, es más, ahí estaba la palabra siendo crucificado por los malhechores. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mire, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué, hermano? Poder de Dios. Entonces, no, hermano, nos intimidemos, no, hermano, dejemos de hablar de esta palabra porque es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito una vez más. Pablo le encanta hablar del escrito está. Pablo le encanta hablar, hermano, y dice, la Biblia dice, bueno, en ese tiempo no existía la Biblia, pero lo que estaba escrito, la Torá, hermano, los profetas y la ley, él lo usaba. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a volver a leerlo, ya lo leímos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Aquí dice a los creyentes, aquí especifica a los que creen, a los que aceptan a Jesús. A Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de ¿qué, hermano? Tenemos que llegar a ese nivel de que la predicación del evangelio se vuelva en nosotros ¿una qué? Una locura.
Eso es tremendo. Eso es estar impactados por la palabra de la cruz. Eso es estar, hermano, apasionados, fascinados. Alguien que canta al Señor sacó una canción: me fascina, Señor, me estremeces, me apasionas, eres lo que más deseo. Entonces dice aquí, los creyentes los decidió salvar por la locura de la predicación, porque nadie en su sano juicio va a hablar la palabra de Dios, que a veces confronta, que a veces lastima, que a veces, hermano, la mayoría de veces dice verdades y que los demás se sienten incómodos. Solo alguien, hermano, que esté apasionado por Jesús. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿Por qué a Cristo crucificado? ¿Por qué no también al resucitado? Bueno, cuando dice predicamos a Cristo crucificado, porque dice para los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos, hermano, ese Mesías que vino fue alguien, hermano, que no podían creer porque ellos esperaban un Mesías. Mesías quiere decir un Salvador que los librara de, hermano, del yugo de los romanos, del yugo, hermano, de aquellos imperios que los estaban asolando. Entonces, para ellos, Cristo, hermano, para los judíos fue ciertamente tropezadero, y para los gentiles eso era una locura. Pero mire verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos. Aquí, hermano, aquí dice, esto es, dijimos la última vez, hermano, que este evangelio iba a ser, hermanos, predicado a los gentiles, porque eso es lo que dice una frase antes en el verso 16 del misterio de la piedad. Dijimos que otra versión dice que fue predicado a todas las naciones, pero también están los judíos, también los griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué habla de que lo insensato? ¿Por qué habla de lo débil es más fuerte y es más sabio, hermanos? Porque este evangelio no se va a predicar con sabiduría humana. Porque este evangelio no se va a predicar con fuerza humana. Tiene que ser, hermano, bajo la guianza, bajo el poder y la sabiduría de Dios. Si nosotros predicamos de esa manera, y se lo voy a decir yo, hermanos, si nosotros queremos convencer, si nosotros queremos dañar, lastimar, no se van a convertir. Pero si nosotros lo hacemos, hermano, dependiendo y dejándonos llevar por el Espíritu de Dios, va a ser una palabra, hermano, que hable la verdad del evangelio. Va a ser una palabra que va a señalar el pecado, pero también va a dar, hermano, la respuesta, va a dar la solución, va a dar la medicina. Eso es cuando dice, hermano, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque los que predicamos la palabra y estamos apasionados por Dios, como Pablo dijo, y lo he llenado todo desde Jerusalén hasta Ilirio y a donde quiera que yo voy, lo he llenado con el evangelio. No por su fuerza, no por su poder, sino en su debilidad, para que Dios se manifieste. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo, esto es lo que tenemos que predicar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo primero que tenemos que decirle a la gente no es señalarle sus pecados, no es señalarle, hermano, sus acciones. Lo primero que tenemos que decir es: esta es la condición de todo ser humano, que está separado de Dios. Todos estamos, y ahí ya podemos usar Romanos 3:23, y ahí de acuerdo a nuestro conocimiento o nuestra habilidad para manejar la espada. Ahí ya depende de nosotros. Dice, pero eso es lo que tenemos que anunciar: que Cristo, o en Cristo, reconciliando consigo al mundo, escuche,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus. Esa es la palabra. Eso es lo que la gente debemos de anunciarle. Ciertamente has fallado, ciertamente has pecado, porque, bueno, lo voy a decir al final, cuando ya demos la aplicación. Tenemos que decir, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido. Ahora Cristo te quiere reconciliar y Cristo quiere perdonarte, borrarte tus pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó, hermano? La palabra de la reconciliación. Mire qué bendición tan más maravillosa. Pero para yo poder hablar de la reconciliación, yo tengo que estudiar, yo tengo que adentrar, yo tengo que orar, yo tengo que mantenerme, hermano, en santidad. Y número uno, tengo que conocer el misterio de la piedad. Tengo que decir lo que hemos visto, que Cristo vino en carne, que Cristo, hermano, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, anunciado a todas las naciones, creído en el mundo. Todo eso lo tenemos que decir. Y luego dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a nosotros no se nos encargó palabra de juicio, ¿verdad que no, hermanos? No se nos encargó palabra de maldición. ¿Qué palabra se nos encargó? Es maravilloso que nosotros sepamos. Nos encargó, hermano, que nosotros llevemos la palabra de la reconciliación. Si hay algo maravilloso, yo no sé para usted, pero hay algo maravilloso cuando usted le predica a alguien, hermano, y cuando sabe que su vida está como la de nosotros estaba, y de repente empieza a llorar y sí, ¿sabes qué? Necesito de Dios. ¿Sabes qué? Sí, quiero ir a la iglesia. ¿Cómo? ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien ha tenido una experiencia así, hablándole a su amigo, a su compañero de trabajo, a su vecino, a algún familiar? ¿Alguien le ha pasado, hermanos? ¿Qué se siente? Después de que usted ha llevado la palabra de la reconciliación, a lo mejor no me va a creer, pero después como que se siente satisfecho, como que haya comido un manjar, como que haya, no sé, hermanos, se haya saciado de algo. Y es que Jesús, hermano, cuando cuando mandó a sus discípulos a conseguir pan y ella se quedó con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando regresaron sus discípulos, hermano, él no tenía hambre, decía, no tengo hambre. Decía, ¿cómo? De seguro que ya comió. Y Jesús dijo estas palabras: es que mi trabajo, mi comida no es de esta tierra, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio y una vida, hermano, se arrepiente y una vida es transformada, uno se siente satisfecho, uno se siente, hermano, que está haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, que es traer la palabra de la reconciliación. Y terminamos con este punto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Escuche, esto va a ser maravilloso. Mire lo que va a suceder con nosotros y con todos aquellos que les prediquemos, hermano, en la palabra de la reconciliación. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en nosotros, dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. No hay cosa más maravillosa que la gente crea en el testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, aquí, hermanos, está una realidad poderosa. Cuando Jesús dejó esta comisión, en Hechos capítulo 1 verso 15, estos eran por lo menos el número de sus seguidores que estaban ahí buscándole. Hechos 1:15, mire cuántos eran. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Así comenzó la iglesia del principio, 120. Pero después, por lo menos en 70 años, hermano, este evangelio se expandió y se siguió expandiendo, aunque hemos visto a través de la historia de la iglesia
que ha sufrido muchas persecuciones, que ha sufrido muchas muertes, que han habido muchos mártires, pero hasta ahorita, hermanos, la palabra de la reconciliación sigue haciendo estragos, sigue, hermanos, salvando gente. Y esto es lo que a mí me impactó, hermanos, que un día, así como nosotros estábamos, ¿cuántos de aquí, hermanos, aceptamos a Jesús ya de grandes, por lo menos de 15 años para arriba? ¿Cuántos de aquí tuvimos esa experiencia? ¿Cuántos se acuerdan, hermano, esa noche, esa tarde, esa mañana o esa madrugada cuando usted aceptó a Jesucristo? Cuando le dieron la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos se recuerdan? Hermano, ese día para mí fue el día más maravilloso. Para mí ese día, voy a decir una tontería porque nunca me lo he ganado, pero dicen por ahí las malas lenguas, hermano, que es como si se hubiera ganado la lotería. Imagínese que se gana una lotería. ¿Cuántos millones son a veces? Con un milloncito ya no sé qué hago, hermano. 200, 300 millones, se vuelve uno loco. Pero esto, hermanos, esto es mejor, porque cambia toda nuestra vida, cambia nuestro pensamiento, cambia, hermano, nuestra forma de ver las cosas, cambia incluso nuestra forma de hablar. Usted no me va a creer, pero cambia nuestra forma de caminar, cambia todo, incluso cambia nuestras metas, cambia todo nuestro ser. Entonces, esto es poderosísimo lo que dice, creído en el mundo. Y nosotros hemos experimentado eso. Termino este punto diciendo, hermanos, no se detenga cuando alguno de sus familiares, alguno de sus conocidos, alguno de sus vecinos, alguno de sus compañeros de trabajo, de escuela, le pregunten respecto a su fe, le pregunten respecto a qué hacer en ciertos problemas. Usted y yo tenemos que anunciar, ¿qué, hermanos? El misterio de la piedad. Tenemos que anunciar o tenemos que dar la palabra de la reconciliación. Tenemos que decirle al mundo, hermanos, que Cristo los ha perdonado. Tenemos que hablarles. Y sabe, solamente es abrir nuestros labios y dar lo que ya tenemos en nuestro corazón. El trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. A veces nosotros, como le digo, yo me pasó muchísimo tiempo, porque dije, no, les hablo, les predico y llegó el tiempo, hermanos, en que yo no sé si usted se atrevió a predicar en Los Ángeles, en los buses, en las paradas del metro. Yo no sé si usted lo hizo, hermano, pero uno predicaba y salía a evangelizar y hacía campañas y no, como que no hay fruto. Pero porque yo pensaba, Señor, estoy haciendo mi trabajo y no salvo vidas, y Dios por eso no permitió, porque si así, no salvando vidas, uno se pone medio orgulloso. Imagínese que las vidas vengan al conocimiento del Señor cuando nosotros creemos que es por nuestras palabras, por lo que nosotros hacemos. Por eso yo creo, el Señor decía, no, vas a aprender que es mi espíritu, que tú solamente vas a dar la palabra, que tú vas a llevar solamente el evangelio. Así que, hermanos, jóvenes, señoritas, anunciemos la palabra de Dios. Y no se preocupe cuándo va a germinar esa palabra, no se preocupe que no sea en esta iglesia que se congreguen, pero muchas de las veces pasa tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, y cuando nos enteramos, las personas que les hablamos ya van a la iglesia. Eso es algo maravilloso, eso es algo poderoso. Terminamos, hermanos, regresamos a primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice, recibido arriba en gloria. Para anunciar el misterio de la piedad, tenemos que saber, hermanos, dónde comenzó Jesús y dónde terminó. Comenzó en el reino de los cielos aceptando la voluntad del Padre. De ahí vino y ahí regresó. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a revelarnos el misterio de la piedad, porque dijimos que el misterio de la piedad abarca, y quiero que me ayude a repetirlo. En el misterio de la piedad conocemos, ¿qué, hermanos? El nacimiento de Jesús,
su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Sabemos que Cristo vino del cielo y Cristo va a concluir y va a estar ahora de regreso, hermano, de donde vino. Mire lo que dice, hermanos, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No quisiera hablar de otras religiones ni otras denominaciones, pero hay tanta gente que habla o que enseña, hermano, cosas que no están en la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con estos versículos? No podemos, hermano, tener a Jesús en una imagen o en una fotografía o en algo y tenerlo ahí crucificado, todo derrotado. La Biblia nos enseña otra cosa. Mire, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó, hermanos? Fue alzado. Pero Jesús ya no estaba muerto. Jesús ya había resucitado, ya había estado con sus discípulos. ¿Cuántos días, hermanos? Después de haber resucitado, se apareció a ellos durante 40 días, según Hechos capítulo 1. No le digo el verso para que se lea todo el capítulo. Y se presentó con pruebas indubitables. Pruebas indudables. Entonces, cuando fue el tiempo, dice, hermano, después de haber hecho lo que tenía que hacer en esos 40 días, viéndolo ellos, no se los contaron a los discípulos. Aquí está hablando Hechos, hermano. Y dice, el escritor de Hechos, que es el doctor Lucas, el del Evangelio, Lucas, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, este es el misterio de la piedad. Esto se llevó a cabo, hermanos. Marcos 16:9. Eso es lo que pasó con Cristo. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó y no anda por ahí. No, Él fue recibido ¿a dónde, hermano? En los cielos. Dice, el Señor, después que les habló, fue recibido ¿a dónde, hermanos? Arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Aquí hay una palabra clave. Nadie que lo estén esperando, ni nadie, hermano, que no haya hecho lo que se le pidió puede ser recibido, hermano, en algún lugar. Dice que fue recibido arriba, porque el Padre lo mandó para hacer la voluntad, para cumplir, hermanos, el misterio de la piedad. Y cuando fue llevado arriba, fue recibido. Ahora, cuando habla, ¿cómo lo recibieron, hermano? Es la frase última que estamos viendo, hermano, en primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice que fue recibido ¿en qué, hermano? En gloria. Esto es maravilloso. Verso, bueno, vamos a ir a otro verso. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Escuche, ¿dónde está ahora Jesús, hermano? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo está a la majestad o a la diestra del trono de Dios, en la majestad de las alturas, está vivo. Filipenses capítulo 2, verso 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que el Padre le encomendó. Tuvo que hacer eso, hermanos. Vino en la condición de hombre, se encarnó, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, tampoco el Padre lo obligó.
Si Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, se despojó a sí mismo, nosotros tenemos que hacerlo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta qué, hermanos? Esto es maravilloso. Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no lo sabemos ahorita. Sabemos el nombre de su oficio. Sabemos el nombre con el cual se identificó como Jesús, que quiere decir el Salvador. Pero el nombre que se le ha dado, que es sobre todo nombre, todavía no lo sabemos. Pero en el cielo ya, hermanos, se lo dieron, ya lo exaltaron hasta lo sumo, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso le digo que ahorita no lo sabemos y no lo podemos usar. Por eso es que ahorita no se dobla toda rodilla. Va a llegar el tiempo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Hoy todos pueden hacer lo que quieran, pero va a llegar un día en que Jesús va a gobernar con vara de hierro, y todos le van a adorar, todos se van a postrar. Verso 11, escuche: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, o para gloria de Dios Padre. Terminamos. Hechos capítulo 1 verso 22. Fue recibido en gloria, o fue recibido arriba en gloria. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Cuando habla que fue recibido en gloria, no fue recibido como cualquiera de nosotros recibe a sus invitados o recibe a alguien que no hemos visto. En los cielos estaban esperando, hermano, con ansias. El Padre, hermano, estaba esperando. Si cuando se bautizó, si cuando estuvo en el monte de la transfiguración, dijo estas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando Él llegó al cielo, fue recibido en gloria. Amén. Fue recibido en gloria. La frase en gloria significa, hermano, que su recibimiento en el cielo cuando ascendió fue acompañado de gloria y de majestad. Aquí se trata del encuentro de su llegada a los cielos, de cómo fue acompañado de gloria. Así que Jesús, hermano, por eso dice que fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no llegó y ya regresé, ya vine a casa del Padre. No, lo estaban esperando. Llegó, hermanos, así como entró en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando llegó a los cielos, fue recibido, hermano, porque hizo todo lo que el Padre le había dicho. Había, hermano, reconciliado a los hombres, había salvado a los hombres, había comprado una iglesia para sí, había, hermano, enviado o dado una promesa de enviar al Espíritu Santo, había dejado, hermanos, una iglesia establecida que aunque las puertas del infierno quisieran prevalecer, no iban a poder. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso que cuando nosotros le adoramos, debemos de adorarle como el Jesús todopoderoso. Y algo más, hermano, ahorita me vino a la mente. Cuando en los evangelios se habla y se dice que
Cuando Cristo venga, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Se recuerda, hermano, ese versículo? Que ni aún sus ángeles, nadie lo sabe, solo el Padre. Jesús, hermano, estaba diciendo porque estaba en la condición de hombre, pero cuando Él regresó al cielo, se le dio la gloria que antes tenía. Y entonces ahora Él ya sabe cuándo va a venir. Se habló en ese tiempo porque estaba como humano, pero ahorita el Señor sabe cuándo va a venir. Y dice que Él no va a hacer nada sin que se lo revele a sus santos profetas. Entonces, el día y la hora no lo sabemos, pero los tiempos, las señales nos anuncian de que Cristo viene pronto. Amén. Y tenemos que estar preparados predicando el misterio de la piedad. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque cada día nos enseñas, Señor, más y más de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos crecer en ti, queremos anhelar, Señor, tu venida. Pero mientras tanto, Señor, queremos ser columna y baluarte de la verdad. Queremos saber cómo conducirnos, Señor, en esa esfera, Señor, de lo espiritual, en esa esfera poderosa, Señor, que es tener, Señor, todo ese conocimiento. Pedimos que esta palabra, pedimos que estos versículos, Señor, produzcan vida en nosotros y que cada día podamos ser más como tú. Señor, ayúdanos a hablar de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser portadores de tu palabra, Señor. Tú nos has mostrado lo que tú has hecho por nosotros. Tenemos que conocerlo. Tenemos que anunciarle a la gente. Tenemos que anunciarle a nuestros hermanos. Tenemos que anunciarle a nuestros amigos. A todos los que, Señor, estén a nuestro alcance. Y sé que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Si tan solo pudiéramos disponer, Señor, nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, Señor, pudiéramos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Los ministros, Señor, a enseñar tu palabra. Los hermanos, Señor, los creyentes, Señor, a anunciar las verdades de tu gloria, a expandir el evangelio. Y cada uno de nosotros hacer el trabajo, el privilegio que nos has dado. Grandes cosas, Señor, harías tú en medio nuestro. Señor, te pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a este lugar para adorarte, para bendecirte, para hablar contigo. Te pedimos, Señor, vamos a salir, llévanos con bien, guárdanos, bendícenos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de todo accidente, líbranos de toda tentación para que no nos dañe, Señor. Te pedimos que el resto de la semana sea de bendición, Señor. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Bendice a mis hermanos, Señor, que teniendo el tiempo no vienen. Cuando te pido que los bendigas, es que tú los redargullas, Señor. El que tu espíritu los redarguya es una bendición. Señor, gracias, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que el día sábado nos permitas estar en este lugar. El día domingo, Señor, esa actividad, Señor, de los bautismos, Señor, en agua, también permite que sea una bendición. Que todos los que van a llegar, todos los invitados, Señor, todos los familiares, Señor, tú prepares sus corazones, Señor, y los toques y los ministres, Señor, y tu palabra, Señor, los quebrante, Señor, y los salve. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.